vamos a adentrarnos también en el terreno del terror, el terreno del fantaterror español, de la mano de todo un experto en este género, tanto a nivel teórico como también a nivel de creación. Estamos hablando de Víctor Matellano, que ha sido, pues por un lado, estudioso de algunas corrientes del cine español, sobre todo de las décadas de los años 60, 70, pero que también ha desarrollado en los últimos años pues una faceta como guionista y como director de cine. Él visita Tenerife como uno de los invitados del Festival de Cine Fantástico de Canarias, Isla Calavera, donde tendremos ocasión no solo de ver dos de sus películas, sino también de conversar con él y hablar pues de ese proceso de creación que ha ido desarrollando en los últimos años, pero aquí en Días de Radio pues también hemos querido tener pues una pequeña conversación con él para que nos ilustre un poco sobre pues esas fuentes, esas influencias que tiene pues del cine español de terror. Buenas noches, Víctor, bienvenido a Días de Radio. Muy buenas noches. Bueno, comentaba que digamos, tus primeros pasos fueron más bien a nivel de publicaciones, de libros que has ido publicando, muchos de ellos pues centrados precisamente pues en ese cine de terror español surgido durante la década de los años 60, 70, un tipo de cine que tuvo mucha vida, más en el extranjero que en nuestro país, y que afortunadamente en los últimos años pues se ha ido también rescatando y se ha ido revalorando, entre ellos pues entre otras cosas gracias a los libros que has publicado. ¿Qué tenía de especial ese cine que se desarrollaba en España pero que tenía tanto éxito en el extranjero? Bueno, lo que sí que tengo que decirte es que ha sido por mi parte ha sido un tema simultáneo, o sea, la parte de publicación de libros y de investigación fue simultáneo a la cuestión de realización. Lo que pasa que estuve primero en equipos de dirección, de primer ayudante de dirección, y hice mis meritoriajes y mis ayudantías antes de llegar a dirigir. Fue más o menos simultáneo, pero sí que es verdad que pude durante ese tiempo analizar todo el fenómeno, ¿no? Y el fenómeno tan extraño y tan curioso, porque sí es cierto que otras cinematografías tienen tanto literariamente como cinematográficamente un bagaje importante en torno al fantástico y el terror. Eso en España no se daba. Literariamente, bueno, pues nos podemos remitir a las leyendas de Becker y ejemplos similares, pero no hay una tradición tan, y sobre todo como en Inglaterra, por ejemplo, en las historias brumosas, ¿no? De brujas y fantasmas, aunque aquí también, en Galicia, por ejemplo, en Asturias tenemos nuestro folclore. Por eso es tan curioso, porque se produce especialmente a finales de los años 60, y en un momento en el que además España está sometida a una dictadura, y este tipo de cine pide precisamente, bueno, pues tiene elementos un poco que salen de lo cotidiano y que son atrevidos a nivel de sangre, a nivel de sexo, y quizá también por eso, porque a través de eso se burlaban muchas cuestiones de la censura. Pero lo cierto es que durante unos años fue un cine que compitió con la comedia en nuestras carteleras, y que, como tú bien decías, se vendió fuera estupendamente, porque además se hacían en régimen de coproducción. Es un fenómeno francamente curioso, que se ha transformado, pero que bueno, que de alguna manera las raíces están ahí. Bueno, entre los trabajos que ha realizado, uno de los que vamos a poder ver en el Festival Isla Calavera es precisamente Zarpasos, que es un documental donde un poco reúne a muchos de los principales nombres de ese periodo del cine de nuestro país, y un poco analizan y estudian cómo surgió y de qué manera pues se fue desarrollando. ¿Cómo fue tu trabajo con este documental? Bueno, la base es el libro Spanish Horror, y realmente más que esa base de ese libro, mi trabajo en investigaciones anteriores y mi participación en fanzines
que me habían facilitado la posibilidad de conocer a todos estos cineastas, actores, técnicos que trabajaron entonces en las películas. Eso lo recopilé en Spanish Horror en el libro y esa es la base de Zarpazos, un viaje por el Spanish Horror sobre el documental que se proyecta en Isla Calavera. Por tanto, de alguna manera, era un material ya conocido por mí y reflexionado por mí, ¿no? Pero siempre profundizar es interesante y las entrevistas fueron realmente interesantes. Además, ahora, hace tiempo que no veo el documental, pero me produce una cierta, además, melancolía porque algunos de los participantes han fallecido en estos 2 últimos años. Y bueno, eran amigos, ¿no? Y sobre todo encontrar lo que decía antes, ¿no? Encontrarte con un fenómeno curioso, extraño, pero a la vez sumamente rentable y perdurable, porque hay algo importante, y es que tú vas ahora a las superficies de grandes almacenes de Nueva York o de Londres y encuentras algunas de estas películas al lado de los grandes éxitos del cine español. Pero no encuentras otras películas del cine español que han tenido un prestigio enorme en su momento, que han ganado premios en Cannes o en Berlín o en Venecia, ¿no? Te encuentras a estas películas, que son películas hechas con muy poquitos recursos hace 40 años y se siguen reeditando y se siguen vendiendo. Es decir, que el gran fenómeno es que han perdurado. Y lo que se llamaba entonces esa serie B ha superado a la serie A. Y perdura. Y eso es lo que trata fundamentalmente Zarpazos. Aparte con una axioma que no quiero desvelar, habrá que ver el documental, que es si tenía relación el cine de terror de entonces, el que hicieron entonces, con el que hacemos ahora. Uh-huh. Bueno, algunos de los nombres que salen en ese documental también han sido después partícipes de los largometrajes de ficción que has dirigido posteriormente. De hecho, pues el otro título que vamos a poder ver en Isla Calavera es Walks, donde tenemos a Jack Taylor, y también participa otro artista con el que ya estaba relacionado, que es Colin Arthur, del que también habías escrito un libro, Colin Arthur, Criaturas, Maquillaje y Efectos Especiales, y que también, pues digamos que en esta película Vox pues tiene uno de tus homenajes a ese cine de serie B de los años 70 de producción española. Sí, el hecho de contar con grandes nombres, ellos dos me parecen dos nombres enormes. No solo es, por un lado es un homenaje, sí, pero por otro lado es simplemente un acto de listeza, no sé si de mucha inteligencia o no, pero es que si alguien tiene ya experiencia en cómo hacer algo, pues es mejor que cuentes con él, ¿no? Y además si están hábiles, si están disponibles y si están plenamente disponibles y con ganas de rodar. Entonces no solo es un homenaje en sí mismo, sino que es que con ellos se pueden hacer estas historias, y es que además tienen muchísima experiencia para, resolver, en el caso de Jack interpretativamente y en el caso de Colin técnicamente, por el lado de los efectos especiales, cualquier cosa que les pidas. Pero sí, por otro lado, fue para mí una gran ilusión, ¿no? Porque, los había estudiado, somos amigos, soy amigo de los dos desde hace muchísimos años, pero yo no dejan de ser, yo soy fan de los dos, no dejo de ser fan de los dos, y entonces fue para mí un placer y un honor. Y en el caso de Colin, además, como bien dices, habíamos hecho el libro de Criaturas, Maquillajes y Efectos Especiales. Fue curioso que intenté que aquellas quejas que me había hecho de determinados directores de cómo trataron su departamento en películas, intenté aplicarlas e intenté llevarlas cuando he trabajado con él, recordar qué es lo que a él le gusta o no le gusta cuando se está trabajando. Los dos son muy generosos y los dos son artistas de primerísimo nivel. Bueno, la verdad es que nos podíamos pasar el programa entero hablando con Víctor Matellano, porque sin duda hay muchísimo que hablar sobre este cine de terror español que tanto nos ha ido aportando, sobre todo
tanto sigue influyendo en el cine de terror fantástico actual, que ahora el cine de terror español parece que está en boga, pero mucho del bebe del que en su momento pues fue repudiado. Pero yo creo que sobre todo lo que nos conviene, y dado que ya vamos acabando nuestro tiempo de entrevista, es convocar a nuestros oyentes a que vayan al Festival de Cine Fantástico Isla Calavera, que se acerquen a ver walks, que vean zarpazos, y allí tendrán ocasión pues de indagar más y de hablar directamente no solo con Víctor Matellano, sino también pues con el propio Colin Arthur y con Jack Taylor. Víctor, muchísimas gracias por habernos atendido en este huequito, por habernos ilustrado sobre este cine del que muchos conocen pero pocos saben, y que yo creo que gracias a la labor que tú estás haciendo, pues ya va siendo hora de que se reivindique y que pueda llegar pues a un público general en nuestro país. Pues muchísimas gracias, nada, os espero a todos en Isla Calavera y de verdad felicidades porque se inicie este festival, felicidades por la iniciativa, y para mí, y creo que para Colin y para Jack y para todos los invitados que estemos, es un honor poder contar que estuvimos en la primera edición.